presenta Amazonía Viva. Amazonas es la tierra del futuro. Una voz para la opinión y reflexión de las vivencias y alma misma del pueblo. Un canto a la identidad milenaria, multiétnica y pluricultural de la Amazonía venezolana. Televisión para la defensa y protección de nuestra ecología, fuente de vida y patrimonio ambiental de la humanidad. Con Luis Mesa. Hugo Ali Urbina, la voz del pueblo, otra vez en el aire. Buenos días, mi pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, señores. Hugo Ali Urbina, que ya amaneció y son más de las 6 de la mañana. Y recuerden que hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes porque están fuera de base. Tienes que escuchar Noti Contacto para que estés bien informado. ¿Qué pasó? Que estoy en el programa. Discúlpame, Hugo, el programa es de Amazonía Viva, el programa no es de Noti Contacto. Discúlpame, el invitado del programa eres tú, déjame que yo presente, no es Noti Contacto. Lo que pasa es que ¿Qué te pasó? La costumbre. Bueno, zumbado, tú sabes cómo son las cosas. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Amazonía Viva. Hoy es jueves 15 de julio del año 2021, jueves de Amazonía Viva. Como de costumbre, los martes y jueves estamos acá presentes en vivo y en directo. Estamos celebración del Día del Periodista, que es un día para nosotros muy significativo, no solamente los que hacemos comunicación social, los que hacemos periodismo, unos que son periodistas, nuestras felicitaciones todavía, y otros que no somos periodistas, pero que hacemos este programa porque nos gusta, como les ha gustado, por ejemplo, a Herreras Luque escribir sin ser periodista, como le gustó a José Vicente Rangel, abogado sin ser periodista, Teodoro Pekov, economista sin ser periodista. 0416-141-1947 para que usted envíe cualquier WhatsApp en relación a nuestro invitado en el día de hoy. Mi invitado en el día de hoy, Hugo Ali Urbina, periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, conocido más que todo por su historial como periodista en programas picos de la emisora pionera del estado Amazonas, como lo ha sido Radio Amazonas. Prácticamente hoy desaparecida casi del dial de esa sintonía que tenía en años anteriores, sobre todo cuando el boom de las emisoras, que siempre estuvo en la vanguardia. Hugo Urbina estuvo en los programas como Noti Contacto, como La Verdad Sin Tapujos, estuvo en programas, si se quiere, contratados. Luego, después de todo un esfuerzo, logra adquirir, pues, ser el propietario de Radio Amazonas, y ahí comienza una historia que muchos de nosotros las conocemos. Este programa lo hacemos nuevamente, lo señalo, en honor, pues, al Día del Periodista. Con Hugo Ali vamos a hacer un programa muy ameno, porque precisamente Hugo Ali es una persona que forma parte del estado Amazonas, del talante, del humor periodístico, que muy pocos en Venezuela tienen esa dualidad de informar, esa dualidad de emitir noticias, pero también de agradar al pueblo a través del humor. Hugo Ali, ahora sí puedes saludar a la audiencia. Este no es Noti Contacto, esto no es Radio Amazonas, esto es Amavisión, este es el programa Amazonía Viva, porque empezaste el programa, es más, casi me di un brinco porque... Es que cuando llevo el micrófono parece que me dan unas ganas de hablar, y entonces, como yo te vi tan calladito, dije, bueno, comienzo yo el programa en Noti Contacto. Hugo Ali, me gustaría que gracias por la invitación. Sí, me gustaría. Yo soy el invitado. El invitado eres tú. Ajá. Por cierto, Hugo Ali, en una oportunidad a finales de los años 90, se catalogó como la persona mejor vestida. Él mismo se autodefinió como la persona mejor vestida de Puerto Ayacucho. Y lo vemos ahí, pues, con un atuendo muy excéntrico al estilo Hugo Ali, haciendo gala además de
digamos, descendencia, la cual ha llevado con mucho orgullo afrodescendiente, y vamos a hablar de todos esos elementos y vamos a estar comentando muchísimas anécdotas. Pero, ¿sabes con quién competía en la vestimenta? Con el empresario Foncarrillo. Por cierto que en una oportunidad entre amigos, bueno, ¿quién es el que mejor se viste entre los dos? Y muchos dicen que yo, pero después dijeron, no, cada quien en su estilo es algo fenomenal. al final Foncarrillo. Foncarrillo, sí. Bueno, Ugalí, ¿quiénes han sido los constructores del periodismo amazonense? Un poco para hablar del periodismo en el estado Amazonas, para entrar en materia. ¿Quiénes para ti han sido los constructores del periodismo? El periodismo debemos de dividirlo por etapas, ¿no? Por ejemplo, el manuscrito. En esa época, Marcelino Bueno, que en su momento fue, bueno, el gran civilizador de Amazonas. En manuscrito debemos recordar que él hizo un periodismo social muy interesante para la historia del estado de Amazonas. Luego vino el impreso y allí debemos recordar inmediatamente al mismo Osvaldo Calderón, sobre todo en primer lugar a Plácido Barrio en la región. Plácido tuvo el periódico El Autana. No eran periodistas graduados, pero ejercían la profesión muy bien. Tengo entendido que a Plácido Barrio incluso el Colegio Nacional de Periodismo le dio su número. A ambos, ¿no? Porque vivía, en ese momento, el primer presidente fue Héctor Mujica, el profesor Héctor Mujica, que me dio clase en la universidad, por cierto, y lo invité una vez cuando era candidato al PSV, digo, el PSV no, del Partido Comunista a Puerto Ayacucho, yo lo traje, lo invité, siendo candidato. Y entonces el colegio decidió que aquellos que vivían del periodismo, trabajando, bueno, se les iba a dar. Y se hizo una justicia por todo ese trabajo indudablemente que sí. Que se hizo, y que se hizo Plácido, que hizo Osvaldo. Osvaldo. De hecho, yo tengo muchos programas de Plácido Barrio. Por cierto que Osvaldo tiene la distinción, o debemos reconocerle que Osvaldo reivindicó al periodista Marcelino Bueno, porque Osvaldo hizo un libro, recogió toda la historia, la recogió, fue a Ciudad Bolívar, hizo algunas investigaciones y fue yo digo que lo reivindicó porque después de 200 años, primero casi un siglo que había existido, nadie se recordaba de él como periodista, y luego Osvaldo lo reivindicó después de 200 años con ese librito que sacó él, un libro que se llamó el primer civilizador de Amazonas. Y eso hay que reconocerle. También lo hizo José Ventura. José Ventura también hizo algunos escritos sobre Marcelino Bueno, y eso hay que reconocerlo. Hay cosas que a veces desconocemos de la historia de Amazonas y no le reconocemos a las personas los hechos en vida. Yo me contenté mucho cuando el Día del Periodista se le hizo un homenaje a Osvaldo, porque no hay mejor cosa que reconocimientos en vida, porque uno lo siente que no varó en el mar, pues que algo dejó, una impronta dejó en la historia de Amazonas, ya la dejó Osvaldo Calderón. Y sí. Plácido, imagínate. Sí, claro, Marcelino Bueno siempre lo tocamos nosotros como la génesis del periodismo en Amazonas. Y sobre todo teniendo su epicentro en Maroa. A finales del siglo XIX, con el Río Negro, con el Amazonense. En 1880 sí. En 1876 con el Río Negro, que fue su primer periódico. Luego el Deber y la Aurora, el Reino Vegetal, el Indio Liberal, el Amazonas. Todo era manuscrito. El Amazonas. Lo que te digo, por eso. Que tenía un mayor trabajo. Claro, indudablemente. De allí, pues, el reconocimiento que se le hace, bien merecido, pues. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos sido mezquinos con los protagonistas de nuestra historia. Aún muchos seguimos siendo mezquinos. Y a veces, Ugalí, nosotros le damos un papel preponderante, de mayor protagonismo y de mayor importancia a profesionales que vienen de afuera, que son peores desde el punto de vista académico y de formación que profesionales de nuestro estado. Lamentablemente, más que mezquinos, también egoístas. Ahora, Ugalí, ¿para ti qué ha marcado un antes y un después en el periodismo amazonense? Un antes y un después. Sí.
¿En relación a mi actividad o al No, periodismo en relación de la al, región? al periodismo, incluso podemos hacer un paralelismo entre el periodismo de la región y Ugualí. Yo creo que marcó un hito, Ugualí marcó un hito en un periodismo de quejas y denuncias que no se hacía en Amazonas, con Noticontacto, con ese programa. ¿En qué año empezó Noticontacto? En el 1986, porque antes nadie denunciaba, no se atrevían, porque todo el mundo estaba sometido, ¿entiendes? Había un silencio absoluto, la gente le daba miedo a decir cualquier cosa. A mí me costó, mira, me costó realmente para convencer a alguien que no denunciaba, porque ellos decían el problema porque denunciaba era yo. Dice que yo era el periodista y denunciador también, para poder cubrir a la persona que denunciaba. Salía su voz, pero el que denunciaba definitivamente era yo, para que se buscara la solución de parte de los gobernantes. Entonces yo creo que ahí se marcó un hito, antes y después del periodismo. Antes nadie se atrevía a decir algo. Y además que el periodismo impreso siempre se hacía gracias al pago del gobierno. Entonces tenía uno como una dependencia. Estaba como amordazado. Amordazado. A mí me ocurrió con lo que sucedió. Sí. Y con el mismo Noticontacto cuando empecé. Bueno, y la historia de casi todos los periódicos, de casi todos, no estoy hablando de todos, de casi todos los periódicos impresos en la ciudad de Puerto Ayacucho, en la década de los 70, 80, 90, lamentablemente transitaron en esa historia, porque necesariamente para sobrevivir prácticamente había que devengar algo del gobierno, del gobierno, monetariamente. Y además, fíjate, a mí me empezó con Noticontacto. Por eso es que yo llevé muchas amenazas, hasta balazos y carcelazos, porque no intentaron comprarme y yo estaba claro en lo que yo quería. Ahora, Ugualí, los objetivos míos estaban muy claros. Para que me hagas un resumen bien sucinto de dos preguntas. Uno, vimos a Ugualí empezar en su programa Noticontacto, en su programa La Verdad Sin Tapujos, que fue posterior a Noticontacto. Hablo de estos programas porque fueron programas de tendencia en la ciudad de Puerto Ayacucho. Empezar solo. Ugualí grababa, Ugualí era el que producía, Ugualí era el que salía a las 4 de la mañana, o tú me dirás a qué hora salías, porque creo que a las 4 de la mañana a buscar la noticia en el hospital. Y luego, yo amanecía en el hospital. Y luego armaste como una especie de emporio periodístico, te consagraste cuando adquiriste la Radio Amazonas. Un poco un resumen de esos dos elementos. Bueno, eso fue una odisea. Nada es fácil, indudablemente, para nadie. Lograr los objetivos que uno se propone en su vida, ¿no? Sus metas. Claro, yo nunca pensé comprar Radio Amazonas, pero Noticontacto nació precisamente de un problema en el que yo tuve con un gobernador que había trabajado, que era Vargas Chirino. Con él tuve una situación difícil cuando salí de la gobernación, siendo su director de información y turismo. Y me fui a Margarita a descansar un rato con la negrita, mi esposa, y allá me nació la idea de hacer Noticontacto. Cuando llegué aquí, hice lo imposible, lo posible para entrar a Radio Amazonas, con quien también había tenido algún percance, porque la primera oportunidad que yo estuve sin éxito, estuve arrendada a Radio Amazonas. Y de ahí también salí con un problema con el propietario, pero logré entrar a Radio Amazonas con Noticontacto y ese fue el boom. Simultáneamente también hice el periódico Lo que Sucedió y también hice el programa Notivisión, aquí en este canal Amavisión, con el padre Ramos, que Dios lo tenga en la gloria. Me ayudó en esa oportunidad. Notivisión, que lo vamos a ver ahí de fondo, Notivisión. Notivisión, sí. Se llamaba, salía todos los jueves. Y fue un programa que lo hacía al estilo Caracas, un noticiero con todo. Claro, yo buscaba la noticia, Padre Ramón me acompañaba, por la radio, el Tamo iba algunas veces conmigo también, grabábamos, veníamos, hacíamos la edición. Bueno, y en Noticontacto era mucho más problema porque entonces tenía que buscar la noticia, tenía que redactarla, tenía que, bueno, de todo. Y un grabadorcito que en la medida que yo iba trabajando, iba grabando y iba editando en el mismo grabador. Yo le decía a la gente, párese un momentico, comience otra vez, haga aquí, y entonces iba editando. Ahí vemos parte de ese trabajo periodístico que hiciste con Amavisión. En Amavisión. Hicieron la presentación de Ugualí en
esos años, pues, a través de Amavisión Canal 7. Mira, era muchacho, tenía bastante pelo. Ahí estaba Jorge jovencito, todo un atleta. Parte de las informaciones. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a la quinta emisión semanal de Notivisión en su canal 7 Amavisión. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la constructora Atures, de Octavio Manilla, la constructora pionera en el desarrollo amazonense. Ok, regresamos. Wally, te barajaste con Notivisión. Sí, prácticamente estuviste como barajándote con todos los políticos y gobernantes. ¿Cómo hiciste para sobrevivir en ese medio de esa jauría política? Digo, ¿qué aplicaste allí? El arte de la diplomacia, oportunismo, viveza criolla. ¿Cuál fue la clave para relacionarte con cada uno de ellos? ¿Cuáles fueron tus satisfacciones y decepciones también con los políticos? Bueno, la clave fue trabajar. Al fin y al cabo ellos se daban cuenta que yo estaba en todo. Estaba bien informado y entonces me reconocían como periodista por el trabajo que permanentemente hacía. Ellos decían, pero ese hombre no duerme. Uno lo ve a las 12 de la madrugada en el hospital. Amanece, son las 5 y ya está en el hospital. ¿Y cuándo duerme? ¿Qué hace? Entonces, yo creo que esa fue la clave primordialmente. Y luego, bueno, sí, los cantos de sirena, querer a uno comprarlo, yo todo eso lo evadía y siempre trataba de decirles, mire, ok, espérense un momentico, ya vendrá un momento dado. Pero les daba la oportunidad por radio. Es decir, yo siempre trataba ante las amenazas, ante el querer comprar conciencia, yo siempre le daba la oportunidad para hablar y entonces eso los mantenía siempre en raya. Yo me acuerdo en la oportunidad en que me suspendieron por una decisión definitivamente política. Cuando me declararon persona no grata el Consejo Municipal, un expediente tremendísimo. Hasta que no hablé con Carlos Andrés Pérez, Eso fue entre el año 1992 y 1993. Exactamente. Lo recuerdo perfectamente. Y bueno, por cierto, tú me ayudaste varias veces cuando eras prefecto. Pues. Estuve perfecto. Y yo utilizaba tu teléfono porque, claro, tenía las líneas directas y entonces me ayudó el doctor José Linesa, mi amigo. Pero fíjate tú, no regresé, sino después de 6 meses que pude hablar con Carlos Andrés Pérez. Tenía todas las puertas cerradas. A donde iba, me enseñaban un expediente que habían inventado los políticos aquí. Todo, AD, el MAS, COPEI, todos se unieron para tratar de eliminarme. Pero no pudieron. Al final yo regresé más fortalecido que antes, gracias a mi amigo Pastor Heidra, que era el ministro de información de Carlos Andrés Pérez, y ahí pude tener el canal para llegar hasta Carlos Andrés Pérez. Ahí estamos viendo al fondo un hecho que también marcó un elemento muy trascendental en tu vida como político y que te dio fuerza por tu protagonismo con las asociaciones de vecinos. Tú fuiste prácticamente el pilar de las asociaciones de vecinos acá en la ciudad de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Eso te catapultó como político. Incluso también ahí estamos viendo, por ejemplo, la tarjeta de una organización política que hiciste, que nació como un grupo de electores y luego se convirtió en un partido político. Háblanos de la Asociación de Vecinos y luego de Pila como movimiento político en el estado Amazonas. Mira, las asociaciones de vecinos nacieron en primer lugar como clubes de Noticontacto en todos los barrios. Yo antes iba a los barrios a buscar la noticia, a tratar de convencer a la gente para que expusiera su problema. Al final me di cuenta que, oye, mucho trabajo porque la gente ya estaba desbordándose a buscarme porque querían la solución de sus problemas en los barrios. Y era el canal, definitivamente me convertí en el canal de la voz por eso ahí fue cuando nació la palabra la voz del pueblo. Entonces, después cuando me di cuenta que la cuestión que los políticos se sentían como desplazados por Ugualí, por el liderazgo que venía adquiriendo Ugualí, entonces inmediatamente el presidente Carlos Andrés Pérez ya había creado pues vía decreto las asociaciones de vecinos y yo convertí esos clubes inmediatamente en asociaciones de vecinos y fundé todas las asociaciones de vecinos en todo el estado. Así nació entonces la idea de también incursionar en la política y fue cuando nació el grupo de electores Pila, el primer grupo de electores que se creó en Puerto Ayacucho
y que después, más adelante, cuando me lancé alcalde, se logró más de 5.000 votos, que por iniciativa del mismo Consejo Electoral pasó a ser partido, el primer partido en la región. Es decir, que hay un mito político también en ese sentido, que logramos con pila y políticamente se habla de Ugalí de alguna manera en la política, en la historia política de Amazonas. O sea que no solamente no solamente tenemos el mito negro, como en una oportunidad te calificaron, ¿no? Favor que te hicieron. Por cierto, Me hicieron un ahí favor. Vemos, ese es el cierre de campaña de tu candidatura Bueno, imagínate. a la alcaldía, ¿no? Ese fue tu cierre de campaña, esa es la entrada tuya en ese evento que se hizo, recordando pues a nuestro invitado en el día de hoy, el periodista Ugalí Urbina. Estamos hablando con una persona que precisamente se ha conocido como periodista en el estado Amazonas. ¿Querías decir algo en relación a esa toma de...? Tú viste la toma, ¿no? Viste Bueno, que abarcó la gente, abarcó prácticamente casi vamos toda a la... repetirla, Julio, esa toma Increíble. de ahí, del cierre de campaña. Ese era un cierre de campaña, no era de un alcalde ese cierre de campaña, era un cierre de campaña para una candidatura de gobernador. Sí, había un entusiasmo tremendo en el pueblo. Y ganamos las elecciones. Sacamos más de 5.000 votos. Por 260 votos nos robaron. Hubo fraude. Acta mata votos. Y ganó el candidato de Acción Democrática. Y cuando fui a concejal, éramos 4 concejales que habíamos salido según las cuentas. Y me dejaron a mí por casualidad. Ese yo creo que, bueno, por remordimiento de los... después me lo contaron quienes habían sido los testigos de la comisión de conteo de las actas y de los votos. Me lo dijo el amigo Rafael Rincón y el profesor Lugo. Dijeron, Hugo, la orden que teníamos era no dejar pasar al negro y a ninguno de pila. Pero había tanto voto. Había que parar al negro. Había que parar al negro como fuera. Y me dicen ellos, gracias, te salvó fue González Herrera, que era el candidato alcalde que llegó en ese momento, y nosotros estábamos contando y te sacábamos votos y él se dio cuenta. Oye, vale, que si ahí dejen a ese negro, dejen a Urbina, tanto voto y voto. Y me dejaron a mí nada más. Pero éramos 4 concejales. Eso fue cuando saliste como concejal. Exacto, y como alcalde, bueno, imagínate. Ahora, en el plano, porque hacemos un paralelismo en tu vida política, en tu vida como periodista, pero todo girando en el periodismo, porque la fortaleza, la fuerza de Ugalí públicamente se era gracias al trabajo periodístico. Claro. Ugalí, en una oportunidad, Eliseo Jordán, en un programa como este, de Amazonía Viva, que fue mi invitado, un programa para la historia, histórico, en cualquier momento voy a repetir ese programa que hicimos con Eliseo, a quien yo apreciaba mucho y reconozco su talento y su talante también como amazonense, como venezolano, dijo acá, en esas preguntas de ping-pong que yo siempre le hago a los invitados, cuando le hablé, Ugalí Urbina, él me dijo, un récord de sintonía que nadie ha podido lograr a través de sus programas Noticontacto y La Verdad Sin Tapujos. En los últimos años hemos visto programas como el de mi amigo Magno Barro, a quien le envío un saludo, programas como el de Miguel Caribán, programas como el de mi amiga Anita Muñoz, a quien le reconozco ese trabajo y también la forma como Anita ha venido, digamos, progresando desde el punto de vista de la formación académica, ambos pertenecientes a la Escuela de Radio Amazonas. Los tres. Te estoy hablando de 3 programas con altísima tendencia, sobre todo en estos momentos el de Anita Muñoz, que es el programa, creo yo, sin temor a equivocarme, y así yo lo reconozco, sí, que tiene mayor sintonía, el de Anita Muñoz. Sin embargo, todavía hay quienes hablan, comentamos que el programa de Ugalí Noticontacto sigue siendo el programa récord en la historia. ¿Tú compartes eso? ¿Tú crees que eso es así o no? Cuando te referiste... y de ser así, ¿por qué Ugalí se convirtió en una tendencia en aquellos momentos? Bueno, no te lo dije yo. Si tenía el récord todavía, no. Creo que aún se mantiene, de acuerdo a lo que me dicen en la calle. Te lo dijo Eliseo Jordán. Eliseo Jordán. Que tú, bueno, le haces una... Sí, una entrevista que sí, hablamos de Eliseo, sus vivencias, sus anécdotas. Yo lo admiro, aún después de muerto admiro y recuerdo mucho a Eliseo Jordán porque fue también compañero de trabajo. Y formó parte del equipo periodístico de Radio Amazonas, sí, con su Taguaratasca. Y indudablemente que Magno, Anita, Miguel, que fue el último que estuvo conmigo en Noticontacto, todos son muy buenos. Yo creo que sí, ¿no? Cada quien con su manera de ser, muy particularmente, pero son buenos de verdad.
Y si digo que alguien me pueda ocupar mi puesto, yo digo, ¿Te sentirías orgulloso? Me sentiré orgulloso. Primero me siento orgulloso porque me hacen ver como el mejor director de lo que fue la Universidad de la Radio, como se le dice todavía a Radio Amazonas, ¿no? Entonces, pero además, eso es Ugualí, importante. el maestro siempre espera que los alumnos lo superen, y ese es el orgullo del maestro. Sí, pero yo creo que los tres son buenos. Excelente. Y ahorita en la actualidad son ellos, son los que están allí trabajando, entregando todo por el todo, porque hacer periodismo en estos momentos no es fácil, es difícil, la situación es muy peligrosa hacer periodismo. Y ellos se han mantenido contra viento y marea, y eso es importante, y han sido la voz del pueblo en estos momentos, no hay que negarlo. Quien sea, hay muchos que dicen, nadie es igual a ti, nadie te ha logrado hacer lo que tú fuiste, pero están ellos, y eso hay que reconocerlo. Y cada quien tiene su estilo. Y su estilo, y se escuchan tanto como Noticontacto. Claro. Quizás no tengan el récord, ¿entiendes? Porque y brillan con luz propia. Claro, fíjate tú que yo fui premio periodismo regional en la radio, premio periodismo también impreso, recibí la orden Mérito al Trabajo condecorado por el propio Carlos Andrés Pérez. Todo ese trabajo que he hecho, todas esas persecuciones que me hicieron, esas suspensiones en Noticontacto, realmente en una oportunidad hice pues en causa común con José Vicente Rangel, con Rafael Poleo, porque se golpeaba la libertad de expresión y nosotros éramos las víctimas. Y en ese momento, después de que estuve exilado casi como 8 meses, inmediatamente al mes me llamaron para condecorarme en Miraflores. Me condecoró Carlos Andrés Pérez, y eso me hizo sentir más fuerte, con mucho más deseo de trabajar, un compromiso por delante, y logré y continué. Bueno, hubo muchas suspensiones temporales, pero siempre me mantuve en el aire. Los políticos no pudieron conmigo, nunca pudieron conmigo. Fíjate, ni Ugualí, comprarme ni eliminarme. Fíjate, Ugualí, yo defino a Ugualí dentro del análisis que yo hago histórico como el zumbao de los periodistas del Estado Amazonas, ya vamos a hablar de eso, como la persona egresada de una universidad con un título de periodista que prácticamente recoge el sentimiento amazonense, ayacuchense, estudia el talante ayacuchense y dice, yo no puedo hacer, digo yo, tú me dirás sí, a lo mejor estoy equivocado, y a lo mejor tú dijiste, bueno, yo no puedo hacer un programa informativo de carácter intelectual, sino que ni noticioso de carácter intelectual demasiado serio, sino que tengo que poner el ingrediente del chismecito, el ingrediente del chiste, de la ocurrencia, y creo que eso fue lo que también te llevó a una sintonía abrumadora. ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto? Es que indudablemente era así. Tú sabes que estamos en un pueblo, y aquí hay muchos parientes indígenas hermanos que así los identifican. Bueno, ese lema lo impusiste tú también, ¿no? Pariente indígena hermano. Por cierto que mi amigo Santalla, el profesor Santalla, una vez me recriminó eso intelectualmente, pero yo dije, no, pero es que así es la única manera de yo coloquiar y no decirle... Tú te divorciabas del intelecto, del intelectual. Necesariamente tenía que hacerlo. Para ocurrir a la parte, claro, digamos... Para poder llegar hasta ellos. Folclórica, hablar llanamente, ¿entiendes? Para que la gente me entendiera. Entonces muchos me dijeron que yo era muy chabacano. Es más, hubo escritos por el Nacional, por ejemplo, Víctor Altamar sacó un escrito por el Nacional pidiendo el cierre de Noticontacto porque yo era chabacano, que no ayudaba nada a la cultura, a la educación, y pedía que se cerrara Noticontacto. Hablando de eso, Hugo, había un personaje que siempre que tú tenías una especie, digamos, de gazapo lingüístico, desde el punto de vista del castellano, de la pronunciación o de las palabras que quizás no empleaba, que te llamaba y te corregía. Ya me acuerdo. A quien tú apodaste Doña Perfecta. Por fin, años después, ¿supiste quién era Doña Perfecta? Nunca supe quién fue Doña Perfecta, pero Doña Perfecta con todas y las suyas me ayudó. Y fue un personaje de tu programa. Un personaje porque ya al final, si me escuchaba al pie de la letra. Y había gente que estaba esperando que Doña Perfecta llamara. Cualquier equivocación que dijera, por muy pequeña que fuera en el lenguaje, en la forma de decirlo, me llamaba Doña
Perfecta. Como estamos en el momento de las recompensas a raíz de la violencia que estamos viviendo en Venezuela, bueno, nosotros también vamos a dar una recompensa. Si usted sabe quién fue Doña Perfecta en el programa de Wally, por favor, háganoslo saber. Yo nunca supe, realmente nunca supe quién fue Doña Perfecta, pero colaboró conmigo porque me corregía y yo realmente estaba cansado de que me llamara tantas veces y bueno, pero sí, de verdad me corregí en varias oportunidades gracias a Doña Perfecta. Que Dios sepa quién es y que ojalá tenga la oportunidad de conocerla. Bueno, yo creo. Y eso habría que fotografiarlo para la televisión también, para saber quién es Doña Perfecta Wally. Hay una palabra que tú hiciste tuya, como tu carta de presentación, zumbao. Zumbaísimo. Tú le dices a la persona zumbao, eres un zumbao. De hecho, tu parcelita, tu casita de ensueño se llama la zumbadera. ¿De dónde viene esa expresión? ¿De dónde te enamoraste de esa expresión? Mira, yo no sé, pero yo sí me acuerdo que nació en el festival de la canción Mensaje. Que por cierto tú eres uno de los que organizaste los primeros. Soy el coordinador. Todavía soy el coordinador y el profesor Oligario es el presidente fundador. Bueno, imagínense, ustedes son entonces toda una vida. Entonces, ahí en una oportunidad nosotros... Yo todavía no existía como periodista, sino que estaba incursionando como animador, ¿no? Y participé en Festival de la Canción Mensaje, creo que el segundo o el tercero, no sé, junto con el Brujo Silva, Marco Silva. Entonces, los dos alternábamos. Cuando él me anunciaba a mí, yo decía, vengo zumbao, señores, y vamos a continuar entonces con el Festival de la Canción Mensaje, zumbaísimo. Y bueno, y ahí... se quedó zumbao hasta hablando del festival. Todavía me dicen zumbao. Sí, hablando del Festival de la Canción Mensaje, porque estamos hablando con Wally Urbina, el periodista, pero también estamos hablando de las anécdotas para hacer un programa bien ameno, bien alegre. Wally, y porque así fue Wally en la radio, o sigue siendo Wally, porque Wally no se ha ido. Hay unos que anhelan que... ahí está Wally con Oscar de León, ¿ves? Wally bailando con Oscar de León. Ahí vemos a Oscar de León en una de sus presentaciones. Ese tema es la mazucamba. Oscar de León se quería robar el show, y salió el negro de nosotros a dar la cara por Amazonas. Esa es una de las tantas presentaciones que hiciste con Oscar de León. Con Oscar de León. Bueno, vino como a 3 aniversarios de Radio Amazonas. Tuve la fiesta del siglo. Tuve la oportunidad de compartir tarima. La última vez que vino Oscar de León para acá en el Polideportivo Ugualí. Tocaste el Festival de la Canción Mensaje, pero tú también fuiste cantante. Con un conjunto de cantante. Los juveniles del colegio. Fui cantante y no sé cantar. Ajá. ¿Y qué cantaste, Ugualí? Y canté en inglés y no sé hablar inglés. Vamos a dedicarle esa cancioncita que cantaste a un trocito, un segmento. Vamos a dedicársela a Silverio García. A Silverio García, mi gran amigo. Que estuvo contigo también ahí en los Silverio juveniles. García, Víctor Ramírez. Víctor Ramírez, Luis Bravo. ¿Acaso? Yo bailaba así y tremendamente. Bueno, eso fue un show. Lo grabamos, tú sabes que se grababa en cinta, ¿no? Claro, en Radio Amazonas lo grabamos. Y en los riles. Sí, y estuvo en primer lugar durante 3 meses de las favoritas de Radio Amazonas. Mira, me acuerdo, algo que no olvido jamás. A mí me tocó irme para Colombia a estudiar en ese mismo momento y mi papá me felicitó por lo de la princesita Los Venides, como cantante. Pero ¿cómo era que lo felicito, pero con orgullo. ¿Cómo era que hacía? Te voy a explicar lo que le aplicaste una vez a nuestra amiga Nelly Infante. ¿Cómo era que cantaba, Ugualí? ¿Acaso? Princesa, está bueno, yo no sé qué. Ugualí. Pero tremendamente bueno, vale. Había una especie de... No, y nos empezaron a contratar en el Parque Humboldt, fiestas. Un día nos consiguió el padre Vaquero, nos consiguió ensayando, ¿no? Porque eso salió ahí de un ensayo. Yo me puse a bailar como Jim Brown, porque yo era seguidor, admirador de Jim Brown, afro y tal. Y entonces yo me puse ellos estaban ensayando algo allí y yo me puse a gritar en inglés y a bailar. Y yo, no, chico, esta es la canción que tú vas a cantar, Ugualí. Ugualí, tú sabes que el programa es en vivo y es hasta las 5. Vamos a tratar de resumir lo que nos queda. ¿Cómo se llama el locutor Fernández? Pío Fernández. Pío Fernández me bautizó como el émulo de la canción. Nuestro querido, uno de los grandes intelectuales, una persona muy culta. Sí, claro. Una de las personas de mente más rápida que yo he visto aquí resolviendo un crucigrama, el recordado Pío Fernández. Sí. Mi república, mi guarida, ¿qué te recuerda eso? El escondido, mi república. Huacaipiro, mi pueblo. La tirera, mi guarida.
Barrio Cacique, mi barrio. Bueno, Pero dilo como que si pero- tuviéramos, dilo como que si estuviéramos en vivo en la radio. ok, amigas, y recuerden que estamos empeñados en que se solucione el problema del agua en Huacaipuro, mi pueblo. Así que yo voy para allá hoy, vamos a grabar a todos los vecinos, vamos a estar pendientes porque tenemos que buscar la solución del problema del agua para Huacaipuro, mi pueblo, allá en el escondido de mi república, por cierto. Una vez tuvimos que tomar la casa de INAVI porque no la querían entregar y entonces ahí fue que yo hice una campaña tremendísima y se me llegó la idea de llamarlo mi república. Era también un mensaje, ¿no? Yo le decía a ellos, tal día nos reunimos. Cuando yo le decía mi república, ellos sabían los vecinos que nos íbamos a reunir. Y entonces así se quedó, hasta que se puso de moda pues el escondido mi república. Ugualí, además, junto al recordado cariñosamente llamado el Negro Clemente, que recordamos nosotros de la Guerra Vélez, fueron los pioneros de lo que en aquella época se llamaba la poesía negroide, que hoy es la poesía afrodescendiente. Afrodescendiente, pero en aquella oportunidad se le decía así. Y se le decía afroamericano así, ahora. sin ningún sentido de despectivismo, no, por todo lo contrario. Hoy día la poesía afrodescendiente. ¿Recuerdas algo de esa poesía, Ugualí? Porque tú también Sí. participaste en varios eventos en la Universidad Central. ¿Recuerdas? Junto con Ali Primera, con ¿Algún segmento Balbino de Blanco Sánchez. Bueno, mira, me acuerdo de una poesía, Majestad Negra. Cortico. Por la encendida calle antillana suena el candunga de la quimbamba, rumba candunga, bondón de bámbula, entre dos filas de negras caras. Ante ella el congo bongo y maracarri, una conga rumba y lloramba. Pumpa, que tipa, pumpa, pumpa, cuidado con el micrófono que se te va, pumpa, pumpa. Así, por ejemplo, esa es una poesía que era muy buena para ese momento. Duermiti, mi nengri bonito, diente de merengue, bimba de caimito. Cuando usted sea grande va a ser boxeador. Ugualí, te prometo que vamos a hacer otro programa porque nos quedaron varias preguntas. Que queríamos hablar, por ejemplo, del mito negro, queríamos hablar de varias preguntas que tengo que reservar en tu vida como periodista, pero vamos a cerrar esto con esa especie de preguntas de velocidad mental, de lo que llamamos nosotros el ping-pong con los invitados. Sí. Y de mente rápida. Yo te voy a mencionar una persona o algo relacionado con el estado Amazonas o Venezuela y tú respondes. Por ejemplo, yo te digo el río Orinoco, tú dirás río padre de Venezuela. No, ahorita diría Ribazón. Ribazón. Ok, vamos a empezar entonces con ese ping-pong para despedirnos. Radio Amazonas. La Internacional. Víctor Pérez H. Pitoquito. Marcelino Bueno. Marcelino Bueno, el gran civilizador de Amazonas. Aristóbulo Argote. Director de Radio Amazonas. Plácido Barrios. Un periodista incólume. Osvaldo Calderón. Osvaldo Calderón. Raudal. Noticontacto. Olinderos. Noticontacto. La voz del pueblo. Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez es un animal político por excelencia. Liborio Guarulla. Más que mezquino, es también un político bruto. Rumeno Armas Salazar. Bonachón, muy bueno, y el empresario de mayor proyección a nivel regional. Irma Salas. Sacrificada por su trabajo en la salud y el bienestar de los demás. La Negrita. Por cierto, quiero pedirle a mi amigo Julio que me saque la fotografía ahí de fondo para terminar con esa foto. Mírala. La Negrita. Caramba, Ajá, sin ella fuera nada. Mi pregunta de velocidad, la Negrita. Bueno, gracias a ella vivo. Ana Evangelista. Oye, de mi mamá aprendí a ser bondadoso, Francisco Urbina Marrero. ser honesto y disciplinado. Bueno, Ugalí, faltaron varios videos que no pudimos hacerlo porque la conversación de verdad que se nos hizo muy corta. Bueno, Pero vendrán pareciera, otros Ugalí. momentos. Todavía estoy duro, todavía estoy fuerte, gracias a Dios. Pareciera que hubiese transcurrido 10 minutos, no una hora. O sea que ¿Verdad? necesitamos 2 horas para hacer un programa completo contigo. Habrá en otro momento, Pero habrá fue en un otros programa, momentos. fue un programa menos. Tengo entendido que se está haciendo un video sobre la historia de Ugualí Urbina. Sí, va a ser fascinante, no solamente por los hechos míos, sino que son historias, porque forman parte de la vida pública, política y social del Estado Amazonas. Y yo eso- creo que va a ser interesante y muy pronto va a estar en el aire. Y eso lo vamos a ver, la primera vez va a ser un foro video, ¿no?
Bueno, Es la idea. cuando lo terminemos, lo vayamos a inaugurar por primera vez en el aire. Ya yo le dije a Farchi, a Mario, que me está acompañando en hacerlo, y a Víctor Infante también me está colaborando conmigo. Le dije, vamos a hacer un foro, vamos a pedir al Colegio de Periodistas que prepare un foro video, ¿no? ¿Sí? Para ver, que lo vean y se haga algún análisis de lo que allí se presenta, de lo que es mi vida, pues. Entonces me parece que va a ser así, para comenzar va a ser así. Bueno, y yo creo que le va a llegar a todo el mundo, no sé cómo lo distribuiremos, no sé cómo irá a llegar, pero lo vamos a tener para que quede para la historia de Amazonas. hizo falta tiempo porque íbamos a seguir también con la parte jocosa, las expresiones que formaron parte, digamos... Chúpate esa mandarina. Como cliché en Amazonas, en Puerto Ayacucho, aquellas palabras y aquellos decires tuyos que fueron perseguidos por Doña Perfecta, como mataron 10 personas en fila india. Después dijiste según, y que tú dijiste, no, perdón, en Finlandia. No, eso es cierto, pero hay otras cosas que no sé si fueron verdad o fueron mentiras, pero la gente, mira, yo me meto en la cola de la gasolina, se reúnen 15 personas conmigo y cada uno echa una anécdota distinta de Ugualí. Parece increíble. Yo digo, oye, vale, pero la gente todavía saca. ¿Verdad o mentira? Eso fue una parte de lo que llamaron el mito negro. Bueno, Ugualí, de verdad que fue un honor tenerte acá en Amazonía Viva. Agradecido. Así como Ugualí, vamos a tener también a Osvaldo Calderón, que son, digamos, de los protagonistas del periodismo en la historia del estado Amazonas, y honor a quien honor merece. Me despido en el día de hoy, como siempre, diciéndoles que la paz no se decreta, la paz se construye bajo la honestidad, bajo el respeto, bajo la sinceridad. Y recuerden, hay que luchar por lo nuestro, luchen por lo suyo, luchen por lo nuestro, luchen por sus padres, sobre todo cuando están viejitos, luchen por sus hijos, cuando usted los vean ante un estado de vulnerabilidad, porque ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Y recuerden que lo mejor está por venir. Quiero cerrar el programa en la voz de Ugualí Urbina con el sello de cierre de su programa Noti Contacto. ¿Cómo cerrarías el programa en el día de hoy, Ugualí? Oye, amigas y amigos, llegamos al final de Noti Contacto, la voz del pueblo. Recuerden que es martes, ya está pasando, ni te cases ni te embarques, ni tu casa te aparte porque te agarran fuera de base si no escuchaste a Noti Contacto, la voz del pueblo. Y esto fue entonces Ugualí Urbina. R para tirar para arriba y regalar. José Luis Mesa. Muchísimas gracias. Estamos en el Palacio Real de Madrid. Amavisión Canal 7 presentó una voz para la opinión y reflexión de las vivencias y alma misma del pueblo. Televisión para la defensa y protección de nuestra ecología, fuente de vida y patrimonio ambiental de la humanidad. Amazonía Viva con Luis Mesa. Amazonas.